Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme perfectamente? Sí, profe. Ok, muchísimas gracias por confirmar. Bueno, pues ya saben que tenemos que hacer la retroalimentación de la tarea, pero por allí, por ejemplo, Enrique recibió un mensaje, pero honestamente no he realizado la tarea, pero si me dijeras tu duda, con todo gusto te la respondo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No, es que tenía un problemita por ahí con mi teléfono, profe. Ah, Entonces, pero, ajá, dígame. lo que pasa es que la escaneé de otro teléfono Ujú. y luego ya de mi teléfono se la envié. Era mi duda nada más si le había llegado. Sí, sí me llegó, pero pensé que tenía dudas con respecto a algún proceso o algo por el estilo. No, profe, era toda mi duda nada más, saber si le había Ok, llegado. perfecto, pero sí me llegó. Si en dado Ok, caso, gracias, profe. porque luego Classroom es medio caprichoso, ya le hago saber, ¿no? Para que la suba nuevamente. Gracias, profe. De nada. Ok, bueno, ya he terminado de revisar la tarea 1, la tarea 2 todavía no, que lo voy a hacer tanto entre hoy y mañana. Pero como saben, siempre damos una retroalimentación general de cómo les fue. Y tenemos ahí aquí algunos puntos, déjenme ponerlo así. Retroalimentación de la tarea 2. Ya la tarea 1 ya la terminé de calificar, ya ustedes saben cuál es el puntaje que recibieron. Ya también recibieron la parte de dónde estaban los errores, en qué se equivocaron y bueno, cuáles son como las áreas de mejora. Yo espero y todos ustedes hayan entendido las retroalimentaciones que les hice saber. De otro modo, pues háganmelo saber y con gusto se las vuelvo a explicar. Bueno, entonces déjenme aquí, voy a poner un cuadro de texto y bueno, pues seguimos teniendo problemas, pero ya no es tanto como en la tarea anterior y creo que fue derivado de la explicación que les dije de la retroalimentación de la tarea 1 y eso es la parte de las unidades, recordemos en todo momento en que la tasa de interés tiene las mismas unidades que el tiempo. Sin embargo, por ahí me preguntaban en la clase pasada en que, que si no importaba que se cambiara o la tasa o el tiempo. Claro, no nos interesa. Inclusive para la matemática financiera es indistinto cuál es el que se cambie. No obstante, para fines como más prácticos, se sugiere que sea el tiempo el que se cambie a las unidades de la tasa de interés. Esto es más bien por la simplicidad de las operaciones, no por otra cosa. Pero sí quiero hacerles entender que es indistinto, pero para fines más prácticos, para que la operación salga más rápida, para que no nos confundamos con tanto, que sea el tiempo el que tenga las mismas unidades que la tasa de interés, ¿vale? Entonces, ahí ya seguimos teniendo problemas, ya son pocos, pero no está de más comentarles nuevamente, justo porque pues ya nada nos queda el siguiente sábado y ya tendríamos que hacer nuestra evaluación. Entonces, justo derivado de esa parte, como el examen es de todo lo que vimos desde la clase número 1, pues sí tenemos que tener muy en cuenta esta parte. Ahora, algo que noté en la tarea 2 es la parte de la confusión en dos personitas sobre la parte de cuando dice tasa de interés capitalizable o bien cuando tenemos la parte de tasa de interés anual capitalizable. Y aquí hay otro periodo de tiempo. Entonces, en el primero, lo que hacen es dividirme, por ejemplo, pero aquí entra la contradicción porque me lo dividen todo entre 12, lo cual no puede ser. ¿Por qué? Porque si me dice interés capitalizable o interés sobre interés, únicamente estamos hablando sobre la parte de que si es un 14%, por ejemplo, entonces ese 14% nada más se divide entre 100. Caso contrario a cuando diga anual capitalizable, es decir, esa parte que estoy señalando de manera virtual con mi mano,
tasa de interés anual capitalizable y hay otro periodo de tiempo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si no solamente nos quedamos el dividir entre 100 y tenemos que dividir entre otra cantidad más? Bueno, pues la respuesta sería que se hace justamente si es que nosotros tenemos la parte de anual capitalizable y hay otro periodo de tiempo. Si no existiera otro periodo de tiempo, entonces no podemos dividir entre, pues no tendría sentido, porque ¿entre qué dividimos? Porque si bien es cierto, cuando hay un periodo de tiempo decimos, ok, son semestres, entonces, bueno, yo me pregunto, ¿cuántos semestres hay en un año? Que de pronto diga cuatrimestre, entonces yo me pregunto, ¿cuántos cuatrimestres hay en un año? Reitero, todo es referido al año por la palabra que tenemos que dice anual. O si dice anual capitalizable bimestralmente, entonces nosotros nos preguntamos cuántos bimestres hay en un año. Pero sería absurdo si nada más nos dice una tasa de interés capitalizable del 15%. Como no hay ni siquiera año, entonces ¿entre qué lo dividimos si no hay otra unidad de tiempo? Entonces hay que tener mucho cuidado con la redacción del problema porque al menos estoy notando que digo, no sé si será de manera intencional o realmente porque no lo entendemos, pero por ejemplo, en uno de los problemas decía anual capitalizable trimestralmente. Entonces, de pronto lo dividen en efecto, se preguntan cuántos trimestres hay al año, pero en otro dice 14% capitalizable y me lo dividen entre 3. Entonces, ahí la parte del 3 no lo he comprendido, pero reitero, no es en todo el problema, sino debemos de leerlo adecuadamente a fin de identificar cuál es el que nos Ya le habló mi conviene. mamá. Dígame, Faustino, ¿qué pasó? No, se me desmutió el micro, discúlpeme. Ok, no te preocupes, pensé que tenías alguna duda. Bueno, y algo que ha pasado ahorita en esta tarea, que es algo que también les quería comentar. A ver, aquí tenemos número 2. Y lo último es la parte de las entregas a destiempo. Bueno, por ahí tengo dos situaciones de dos tareas que fueron entregadas después. Ahora, el reglamento dicta que no se las debo de recibir. Sin embargo, pero aclaro, y quiero que quede aquí, queda la evidencia de la grabación, solamente en esta ocasión las voy a aceptar, pero aclaro es porque al menos en la tarea anterior, nuestro promedio no fue tan bajo. Sí es bajo, pero porque estamos considerando a todos los estudiantes, pero como ustedes saben, tienen compañeros que pues no están. Entonces, pues evidentemente no los considero a ellos porque como tampoco se conectan y no hay registro de asistencia, lo tomo solamente con respecto a quienes entregan las tareas versus quienes se presentan a clase. Entonces, el promedio no fue tan malo, inclusive fue alto el promedio, cosa que casi no sucede en la primera tarea justo por las confusiones que hay entre los cambios de tasa de interés o de pronto los cálculos erróneos en calculadora. Entonces, reitero, no voy a, no les voy a poner 0, se las voy a aceptar, pero bajo la condición en que la siguiente tarea, que de hecho es la última tarea que entregan, la última que voy a asignar es el día domingo, porque la otra semana ya nada se asignó el examen. Ahora, hay un tema de nuestro contenido que se llaman progresiones aritméticas y geométricas. Este tema, como es mucho más sencillo, y dado que no puedo dejar ya tarea porque no habría tiempo de calificarla, yo les voy a explicar el tema aquí y espero y ustedes sigan viendo el video, es decir, lo repliquen en el momento en que lo necesiten para que no les vaya mal en el examen. Y ese tema se supone que debe de ir al inicio de nuestro contenido. Sin embargo, el tema de anualidades, como si es un poquito más delicado, sí quisiera como que dejarles tarea y en progresiones aritméticas y geométricas no tanto porque reitero, no es tan difícil comprenderlas. Pero reitero, la última tarea no la pueden entregar a destiempo, ¿sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a la retroalimentación general. ¿No? ¿Todo clarísimo? Sí, todo claro. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos entonces a iniciar. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a comenzar con el tema número 3 de nuestro contenido, que se le llaman anualidades. Entonces vamos a poner anualidades. Bueno,
¿Y qué es una anualidad? Bueno, pues ahorita la vamos a definir. Nada más déjenme ponerle, yo creo que ese tamaño es adecuado. Anualidades. Entonces, ¿qué son las anualidades? Bueno, las anualidades son pagos iguales en tiempos iguales. Imagínense, por ejemplo, la parte de su proveedor de internet. No sé cuánto pagarán, pensemos, no sé, de pronto 400, 500 pesos, vamos a suponer, y entonces son pagos que se hacen iguales en tiempos iguales, es decir, supongamos que contratamos un servicio X de internet que nos cobra 500 pesos de manera mensual, entonces cada mes yo tengo que ir pagando esos 500 pesos. Y entonces son pagos iguales, es decir, 500, 500, 500, cada vez que se cumple el mes. Eso es una anualidad. Otro ejemplo de anualidad son las colegiaturas que ustedes pagan para la universidad. Cada mes llega un corte para fin de mes, entonces les dicen tienes que pagar cierta cantidad y esa cantidad se prevalece durante esos meses. Aclaro, aquí no estoy hablando sobre incrementos, estoy hablando antes de los mismos, es decir, cuando nosotros estamos pagando nuestra colegiatura en tiempo y forma y siempre hacemos ese pago. Ya los incrementos derivados de otras situaciones serán estudiados en matemáticas financieras 2, ¿vale? Entonces, pero a grandes rasgos, una anualidad es eso, son pagos iguales en tiempos iguales. Ahora, las anualidades, y aquí lo voy a poner, las anualidades, se clasifican de la siguiente forma. Muy bien, y vamos a poner aquí número 1, sería el primero, es por tiempo. Número 2, por el tipo de interés. Número 3, por los pagos. Y número 4, por la iniciación. ¿Ok? Bueno, así se clasifican las anualidades. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, bueno, aquí también hay una subclasificación en las de tiempo, en las de tipo de interés, las de pago e iniciación, pero algo que nos vamos a dar cuenta es que al final todo como que se va mezclando, es una amalgama de conceptos donde nosotros vamos a ver que las de tiempo también puede ser de igual manera con las de pagos, pero justamente lo único que va a cambiar son como ciertas características en particular que tenga la anualidad, ¿vale? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ok. Bueno, por favor, vayan anotándolo para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Insisto, si no han terminado de anotarlo, nada más háganmelo saber. Bueno, continuamos entonces y vamos a empezar con la anualidad por tiempo, que es nuestra primera clasificación. En la anualidad por tiempo tenemos de dos tipos. Vamos a ponerlo aquí. Se clasifican como, y bueno, vamos a ponerle número 1, ciertas, es decir, es una anualidad cierta. Y la anualidad cierta, bueno, vamos a empezar primero por la definición de anualidad por tiempo. Aquí la parte del tiempo es por la situación de que hay un inicio o un fin. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, véanme tantito porque pasó una moto. Ahora sí, ¿ya? Ok, se clasifican como cierta y la otra es contingente. En cierta se le conoce, ¿por qué? Bueno, porque se conocen los periodos de inicio y fin, ¿sale? Vamos a poner aquí, ahorita pongo un ejemplo, voy a hacer espacio para las contingentes. Y las contingentes, por definición, es cuando uno de los periodos
es incierto. Ok, vamos entonces a ver qué sucede con esta parte. Fíjense bien, cuando nosotros hablamos de una anualidad cierta, vamos a poner aquí ejemplo. Ok, por aquí algo le pasó, pero bueno, vamos a ponerlo así. Número 2, ahí está. Ejemplo. Se compra una televisión y se compromete a hacer 6 pagos mensuales de 1,000 pesos. Ok, bueno, fíjense bien en este ejemplo que estoy proyectando. Nos dice de una anualidad cierta, dice, se compra una televisión y se compromete a hacer pagos de 6, se compromete a hacer 6 pagos mensuales de 1,000 pesos. Es decir, que nosotros ya sabemos cuándo inicia y cuándo termina la anualidad. ¿Por qué? Porque sabemos que si, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre, si inicia en enero la anualidad, entonces yo ya sé que si voy a hacer 6 pagos, tengo que terminar de pagarla en 6 meses. Entonces yo ya sé que inicié en enero y entonces sería febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces en julio ya terminaré de pagar. Entonces se llama cierta porque yo ya sé que voy a iniciar el pago en julio y voy a tener que terminar en julio, en enero, perdón, y después en julio, ¿sale? Entonces yo ya sé que cada mes voy a ir pagando esos 1,000 pesos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a una anualidad cierta? ¿Ha sido todo claro? Sí, claro, maestra. Ok. Bueno, ahora nos dice que las anualidades contingentes es cuando uno de los periodos es incierto. Por ejemplo, obtener una beca restringido a un promedio de 9. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes llegan a otra escuela y entonces les dicen, bueno, pues como tuviste un promedio de 9 en el nivel anterior, vamos a darte una beca de tanta cantidad. Y entonces estamos aquí inciertos cuándo puede terminar. ¿Por qué? Porque si en el semestre, cuatrimestre o el periodo de tiempo en el cual trabajamos o tomamos clase, nos dicen, bueno, si no tienes o si bajas de ese 9, te quitamos la beca. Entonces, si bien es cierto, el inicio se conoce, pero el final es incierto, como lo dice el nombre, justamente porque va a depender de que si nosotros seguimos preservando esa calificación. Creo que ustedes, la mayoría de ustedes tiene beca y está sujeta o condicionada a que tengamos de pronto una cierta calificación a obtener. Entonces, eso es un ejemplo de una anualidad contingente, porque recuerden que cuando obtienen una beca es un pago, es decir, que ese pago se lo evitan y es un pago igual en un tiempo igual, es decir, si vamos a suponer, les condicionan la parte de, ok, no pagas cada mensualidad, pensemos, 1,000 pesos que se pague, pensemos, es un ejemplo hipotético. Entonces nos dicen, no vas a pagar porque tienes la beca. Entonces, evidentemente son esos pagos iguales en tiempos iguales. Pero reitero, es una anualidad contingente porque si bien sabemos el inicio, desde que nos ofrecieron la beca, ahí empezó a correr el pago. Pero estamos sujetos, como les decía, a preservar ese promedio porque si bajamos, se nos quita la beca. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con la anualidad contingente? No, maestra. Ok, por favor, vayan anotándolo con todo y ejemplos para que podamos continuar.
Ok, gracias Laura por avisarme. Recuerda que nuestra sesión está siendo grabada, entonces para que más tarde te pongas al corriente con lo que dijimos al inicio, ¿vale? Pero te agradezco por avisarme. Bueno, de nada. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Insisto, esta parte de los ejemplos debemos de tenerla bien en claro porque esto va a venir en el examen, ¿sale? Entonces, para que ustedes vayan como practicando los tipos de anualidades. Bien, vamos a continuar ahora en el orden como lo teníamos. Vamos con la anualidad correspondiente a los intereses. Entonces, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y le voy a poner aquí anualidad por interés. Y bueno, pues aquí la parte del interés se refiere, déjenme ponerlo así, se refiere por la aplicación bueno, voy a ponerle aquí, de la tasa de interés. Y aquí puede ser simple o compuesto. Es de las dos que ya vimos nosotros. Entonces aquí se clasifican de la siguiente manera. Ok, tenemos la primera que son las simples, pero ojo, no nos quedemos con la idea en que es el interés simple, sino se le conoce así, anualidad simple, pero ¿por qué? Porque el interés, bueno, así lo vamos a poner, el interés se aplica al hacer el pago. Es decir, vamos a suponer, déjenme ponerlo aquí, ejemplo. Si hacemos pagos, vamos a ponerlo así, cada 6 meses por una tarjeta de crédito y se aplica el interés. Es decir, cuando hacemos ese pago, entonces se está aplicando el mismo interés. A eso es a lo que me refiero con una anualidad de índole simple. Que si hacemos el pago, vamos a suponer que hacemos el pago a la tarjeta de 2,000 pesos o 5,000, 15,000, la cantidad que sea, cada 6 meses, en ese momento se aplica un interés. Que aclaro, aquí el interés es relativo y que si va en nuestra contra o va a favor. Y reitero, aquí el interés ya sea que pueda ser de índole simple o compuesto, pero ojo, esto es simple referido a una anualidad. Entonces, aclaro, esto es si hacemos un pago de 6 meses por una tarjeta de crédito que aplica un cierto tipo de interés, ¿vale? O por ejemplo, otro podría ser, déjenme ponerlo así, ejemplo, si compramos cualquier producto en una tienda, ¿sale? Como ustedes saben, a excepción de Estados Unidos, que es el único, bueno, es uno de los pocos, no diría que es el único porque sí hay otros que lo aplican, pero en Estados Unidos es muy habitual que cuando uno va a comprar ciertos productos, ya sea hasta un refresco, un medicamento, un televisor, una computadora, lo que sea, siempre nos aparece que va a ser el precio real y le agregan los famosos impuestos que le ponen, esto es de pronto el precio original, no sé, de la computadora, más hay un pago extra que son derivados de los llamados intereses o impuestos, que es un interés al final del día. Y bueno, en este caso, en el momento en el que nosotros pagamos, se está aplicando justamente ese interés, es decir, ese pago como extra. Ese es otro ejemplo de una anualidad simple. Entonces, ojo, en este sentido, tendríamos que ver cómo es que se va manejando dependiendo del producto. ¿Sale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a la anualidad por interés y en particular para la simple. Bueno, y el otro se llama general. Entonces, una anualidad general es aquella donde el interés
no se aplica al hacer el pago. ¿A qué me refiero con esto? Déjenme darles un ejemplo. Ok. Según el ejemplo que estoy proponiendo, déjenme ponerlo en una tonalidad aquí remarcado. Dice, cuando se paga por un servicio que de pronto contratamos un periodo de tiempo grande. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, aquí uno de los ejemplos serían los seguros de vida. En los seguros de vida, por ejemplo, lo que se hace es lo siguiente. Se paga por un servicio, entonces uno paga, pensemos de pronto, un seguro de vida o de muerte, por ejemplo, y pensemos que lo compramos hacia un año. Entonces, en ese año, nosotros vamos pagando. Y es entonces de que si vence o termina el año y la persona no ha muerto, pues no hay alguna ganancia en particular o no hay un pago que se haga. Entonces, en algunas aseguradoras lo que hacen es, ok, se te acumula, pero en otras sí suele haber el caso donde se les dice, está bien, ya no existe, nadie falleció y comenzamos de nuevo a seguir pagando por ese seguro. Pero ojo, el que nos interesa o el que va a ser anualidad de tipo general es aquella en donde pues al final no se utilizó porque hacemos los respectivos pagos, pero se le aplica el interés, pero no sucedió nada, es decir, no se utilizó para nada, ¿vale? No sé si hasta aquí con respecto a la anualidad simple y general ha sido claro el concepto y el ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En el Dígame. general, el único ejemplo podría ser ese de los seguros. Ajá, exactamente. O es, por ejemplo, cuando nosotros pagamos por algo y ni siquiera lo utilizamos, pero se sigue aplicando. Se me ocurre de pronto algunas membresías que compramos de pronto en internet y que terminan venciendo y nunca las utilizamos. Pero se está aplicando el interés. En sí, son los que no se utilizan. Exactamente. Por alguna situación. Y sigue corriendo esos pagos, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, profe, ya lo entendí. ¿Ok? Miren, por ejemplo, yo recuerdo una vez que me habían regalado una tarjeta por el Día del Maestro hace como 2 años y se supone que vencía en un año, pero yo ya ni encontraba la dichosa tarjeta y ni me acordaba de la contraseña. El punto es que venció esa anualidad, siguió porque todavía les fueron depositando, porque decía, mientras más compres, más te depositamos. El punto es que nunca compré, se fue depositando, porque después nos dijeron, sí le estamos depositando para que ustedes la utilicen. Jamás la utilicé y ese pago se perdió. Ese es otro ejemplo de una anualidad general, ¿sale? Ok. Vale. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, vamos con el siguiente, que es justamente la anualidad por pago. Y bueno, en la anualidad por pago se refiere
al momento en el que se hace el pago. Y bueno, las clasificamos. Clasificamos como. Y bueno, en primer lugar vamos a colocar la anualidad vencida, que por definición es cuando se hace el pago al final. ¿A qué nos referimos con esto? Ejemplo. Hace un momento cuando les hablaba de obtener una beca, no, espérame, el de la beca no sería un buen ejemplo. Ok, cuando se hace el pago al final. Ok, pensemos en el servicio de internet. En particular, no sé si ustedes han visto, y aquí lo voy a poner en particular, membresías de YouTube Premium. No sé si ustedes han visto que de pronto cuando están viendo videos de YouTube, les hacen como, bueno, en los comerciales, ya saben que esos videos, ¿cómo tienen de comerciales? Pero les aparece algo novedoso que es lo que les llaman YouTube Premium. Esto de YouTube Premium se refiere a que según tú vas a disfrutar de ver videos sin interrumpir y que hasta puedes bloquear el celular y tú sigues viendo el video, entonces es aquí como una oferta, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han escuchado que les dicen, pruébelo por 30 días y ya después empiezas a pagar. Entonces, justamente una anualidad va a ser vencida cuando el pago lo vamos a hacer al final. Es decir, si ya después de los 30 días nos convenció la membresía o nos convenció cuál era YouTube Premium, entonces uno lo que hace es, ok, al final de esos 30 días, ahora sí lo contrato y voy a pagar. Ese es un ejemplo de una anualidad vencida. Yo lo pago hasta después de haber probado el servicio. Y así hoy en día muchas empresas lo hacen. Ahí tenemos Netflix, tenemos Blim, que es otro de los servicios que ofrecen películas o programas de televisión, donde siempre te dicen, aproveche la prueba de 30 días. O de pronto algunos programas que tenemos de computadora donde nos dice, bueno, pruébalo por 30 días y no pagas nada. Ya el pago, si te convenció, lo haces al final. Reitero, si no te convence, pues no se maneja ningún tipo de anualidad, pero ya cuando tú dices, me agradó, si es lo que buscaba, entonces ya hago ese pago al final. Ese es un ejemplo de una anualidad vencida, ¿sale? Bueno, ahora, el otro tipo de anualidad tenemos una anualidad anticipada. ¿Sale? Aquí en la anticipada es cuando el pago se hace al inicio. Entonces, bueno, como ejemplo, pues tenemos todos los ejemplos posibles habidos y por haber. ¿En qué sentido? Bueno, pues aquí en las becas de las escuelas. Saben que los pagos se hacen al inicio. Entonces, a uno le dicen, bueno, pues tenemos, tenemos aquí que sacamos un promedio de 9, entonces la universidad nos dice, ok, te damos de una vez la beca. Entonces, ese pago ya se hizo por anticipado. O bien, otro ejemplo en el cual puede caer aquí es cuando contratamos el servicio de internet. Recuerden que para contratar el servicio de internet, todos, no importando las que sean, por ejemplo, allá en Tamaulipas, digo, aquí en la Ciudad de México es Telmex, Total Play y Easy, ¿no? Entonces, en todas ellas se puede dar el caso, a ver, vamos a ponerlo así, o servicios de internet. O algunos proveedores de internet. Fíjense bien, a esto me refiero con que siempre para poder instalar el servicio yo tengo que dar un pago antes para que se active. Y después se va a volver en una anualidad vencida. ¿Por qué? Porque termina el mes y tengo que dar el pago y así lo voy viendo. Entonces, al inicio se le conoce como anualidad anticipada, pero ya después, como voy probando el internet y ya veo que van haciendo los pagos, entonces debe de ser de índole vencido. ¿Sale?
Y bueno, reitero en esta parte, no solamente las becas, sino en la mayoría de los pagos que yo hago al inicio. Eso es una anualidad anticipada. Por ejemplo, si yo voy a esas famosas pizzas rápidas que les llaman Little Caesars, que espero ya haya en Tamaulipas, porque se han extendido por todo la República Mexicana, eso es otro ejemplo de un pago anticipado. ¿Por qué? Porque yo compro una pizza, ya sé que está, por ejemplo, en 200, 150 pesos, yo voy y lo pago y ya me dan el producto. Entonces, eso es un ejemplo también de una anualidad anticipada. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a las anualidades por pagos. Maestro, ahí, por ejemplo, en la anticipada puede ser lo que es la mensualidad de la colegiatura de la universidad. Exactamente. El pago que haces al inicio para ingresar, ¿no? Ok, y la vencida, ahí también entraría, por ejemplo, el servicio de luz y de agua, que viene ya con un corte realizado. Exactamente. Termina ese mes, por ejemplo, o 2 meses, dependiendo de cuál sea el periodo, y ya tienes que pagar. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Insisto, cualquier duda que tengan, con toda confianza externa, ¿eh? No hay ningún problema. Ok. Bueno, reitero, mayormente, y eso es en lo que nos vamos a basar, como nuestra materia es matemáticas financieras, nos vamos a basar en las anualidades anticipadas y o vencidas. En estas dos vamos a ir trabajando, porque recuerden que una anualidad puede ser de índole anticipado cuando inicia, como bien nos lo decía Erika, cuando vamos a pagar la colegiatura al inicio para poder tener derecho a las clases, a la cuenta institucional, estamos hablando de una anualidad anticipada, pero después se vuelve vencida porque después de cierto tiempo, cuando ya tomas clase, te cobran esa colegiatura. Entonces, noten cómo se volvió anticipada, vencida y después se vuelve vencida todo el tiempo. ¿Sale? Entonces, ojo, por esa razón, yo les decía, esto es una mezcla de varias anualidades, aunque va a depender de las características que se estén manejando, ¿vale? Bien, anótenlo por favor y ahorita continuamos. Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Adelante, maestro. Ok. Bueno, vamos ahora con la última clasificación y ahorita vamos a regresar a las anualidades por pago porque son las que nos interesan justamente por la carrera que ustedes llevan. Entonces vamos con la anualidad por iniciación. Esto se refiere solamente al momento, es que si le pongo así, se refiere al periodo de inicio del pago. Y bueno, tenemos dos tipos de ellas, que son las inmediatas, que es aquella en la que se hace el pago al inicio del producto y o servicio. Es decir, aquí, por ejemplo, si vamos a suponer, yo voy al cine, entonces este es un ejemplo de una anualidad por iniciación de índole inmediato,
Porque si yo quiero utilizar las salas del cine, quiero utilizar la pantalla del cine y quiero utilizar, no sé, de pronto, por decirlo así, los escalones, el lugar donde me voy a sentar, donde se ponen las bebidas, todo eso, tengo que hacer el pago, mi derecho para estar ahí en el cine. Eso es un tipo de anualidad inmediata, porque yo hago el pago al momento. De igual manera que si yo quiero las famosas frituras, por ejemplo, pensemos palomitas, refresco, todo lo que tenga yo que llevar al cine, también tengo que pagar por ello y entonces se le conoce como una anualidad de tipo inmediata. Entonces, ejemplo, sería aquí cuando queremos ingresar al cine, ¿sale? O comprar algún producto, ¿sale? Eso es un tipo de anualidad inmediata. Y tenemos, en este caso también, en la parte de iniciación, las tenemos por diferidas. Y las diferidas es cuando el pago se hace de manera posterior. Ok, ¿a qué me refiero con esto de la situación posterior? Ejemplo, cuando probamos algún producto. Ok, aquí de pronto puede haber cierta confusión con respecto a la parte de diferida versus la parte de anticipada, ¿sale? O vencida. ¿Por qué? Bueno, en este caso, como dice aquí, inmediata se hace el pago al inicio. Y aquí dice en anticipadas cuando el pago se hace al inicio. Dicen lo mismo, claro está. Pero reitero, esto va más enfocado con respecto, ok, se hace el pago al inicio, pero ¿cuánto se dio? Y esto es más referido en las inmediatas de en qué momento. Es decir, al momento en el que yo fui al cine, yo pagué mi entrada. Y si queremos saber cuánto pagamos, bueno, pues es una anualidad anticipada porque ya estamos aquí viendo desde el punto de vista del dinero, ¿sale? Esto nada más es como, por decirlo así, el periodo, pero aquí ya decimos cuándo. Por ejemplo, aquí en vencida, cuando decíamos el pago del internet o el pago de particular de cualquier membresía, sabemos que se paga, por ejemplo, si es un mes, se paga un mes. Es un ejemplo de una anualidad vencida. Pero si queremos ser específicos con respecto a que, ok, ¿cuándo lo pagamos? ¿Cuándo fue el pago que se hace de manera posterior? Ah, que fue en diciembre. Ya estamos dando aquí una iniciación más específica. No estamos diciendo cuánto, sino cuándo, ¿sale? Ahora, aquí en la parte de la diferida yo le puse ejemplo cuando queremos probar algún producto. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, y eso ocurre mucho en televisión, cuando nosotros decimos o vemos a alguien que está promocionando alguna marca y les dice, lléveselo por 30 días, pruébelo y si no le gusta, regréselo. O, por ejemplo, sucede mucho aquí en la Ciudad de México cuando alguien quiere algún colchón. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, los colchones son muy caros. ¿Por qué? Porque como provienen no se hacen aquí en su totalidad, sino están hechos en los estados, por eso son bastante caros. Entonces, lo que hacen las empresas justamente para pues, no tener como ese dilema en que de pronto, híjole, si me lo compra o no me lo compra, mejor se lo doy a probar por, vamos a suponer, un mes y si le gusta, pues que me lo pague. Si no, me lo tiene que regresar. Reitero, son nada más estrategias que se ocupan a fin de que puedan asegurar algún tipo de ganancia. No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a la anualidad por iniciación. Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Maestro, como diferenciador entre la anualidad por pago y la anualidad por iniciación, yo pudiera comprender que por iniciación se refiere más a algo que recibo en ese momento.
Sería más bien iniciación de cuándo se hizo y en la de por pago cuánto se hizo. Vamos a suponer el ejemplo de la colegiatura. La colegiatura se paga, por ejemplo, pensemos cada mes. Entonces, un tipo de anualidad por iniciación sería que yo voy a pagar mi colegiatura de julio. Yo ya sé cuándo va a ser. Pero si yo te pregunto, ok, ya sabemos que va a ser en julio, ¿cuánto va a ser? Si tú me dices, son 2,500, entonces es una anualidad por pago, porque ya me estás diciendo específicamente cuánto dinero vas a tener que dar y en una anualidad por iniciación me estás diciendo cuándo la vas a pagar. ¿Sí me explicó? Ah, ok. ¿Sí me explicó o ya nos confundimos? Sí, creo que sí. Sí, ya le entendí. Aquí ya le marqué la diferencia. La anualidad por pago es más enfocada a lo que son los montos de dinero y de iniciación al periodo de tiempo en el que inicia. Exactamente. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Bien, termínalo de anotar, por favor, para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva de que alguien me comente lo contrario. Ok. Bueno, entonces reitero, yo sé que de pronto podría llegar a ser un poquito confuso la parte de las clasificaciones por anualidades. No obstante, reitero, esto se maneja de índole teórico, pero las que vamos a ver a detalle y la que nos compete en el estudio de la matemática financiera son las anualidades vencidas. ¿Por qué? Bueno, porque pues al final se refiere al dinero y justamente nuestra materia deviene de la parte del dinero a través del tiempo. Y nos enfocamos en las vencidas. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente en las vencidas es el pago que hacemos al final. Recuerden que toda anualidad por pago al inicio puede ser anticipada, claro está, pero después se va volviendo vencida. Y más aún es la que está más en nuestra cotidianidad. Pensemos el recibo de la luz, cuando decimos que por cierto tiempo hay un corte y en ese corte tenemos que pagar al final de dicho mes, cada 2 meses, o de pronto cuando hablamos de nuestro proveedor de internet. Sabemos que al final, por ejemplo, depende de la fecha de corte, por ejemplo, la mía es el 21 de junio, cada 21 tengo yo que ir a pagar y es vencida porque hago el pago al final. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí, anualidades, bueno, anualidad vencida. Ay, espérenme, vencida. Bueno, y aquí vamos a poner, nos enfocaremos en las anualidades vencidas. Bueno, en este caso, antes de dar las fórmulas de la anualidad, y bueno, evidentemente también vamos a hacer algunos problemas, tenemos que hacer como alguna pausa correspondiente a la parte de conceptos o algunas generalidades que debemos de considerar. Pues vamos a ponerlo aquí, consideraciones.
Bueno, número 1, la tasa de interés puede ser simple o compuesta. Pero aquí va el paréntesis. La compuesta es más usual. Es decir, en los problemas que vamos a ver, comúnmente tenemos que es la compuesta. ¿Sale? Ok, de aquí de igual manera, la tasa de interés debe estar en las mismas unidades que el tiempo. Reitero, esta parte, inclusive cuando lleven la segunda de matemáticas financieras, siempre va a ser lo primordial, que la tasa de interés debe estar en las mismas unidades que el tiempo. ¿Sale? Bien, siguiente paso a considerar es justamente en que el monto, que recuerden que el monto es como el pago final, recibe el nombre. Digo, también se le vaya a seguir llamando monto, pero recibe el nombre de valor futuro para ya ser más formales en una anualidad vencida. Y ojo, aquí en este caso, número 4, el capital ya no se llamará de esa manera. Por el contrario, será valor presente. Ojo, aquí sí, a diferencia del monto, que el monto sí lo podemos seguir llamando monto en una anualidad, pero el capital ya no. El capital, si bien se va a denotar con una C, eso no ha cambiado, pero ya no le decimos capital, sino le llamamos valor presente. Aquí sí está mal dicho que en una anualidad digamos, ¿cuánto es el pago al inicio, el capital? Eso sí está mal dicho. Lo correcto es el valor presente, ¿vale? Entonces, bueno, antes de ponerle las fórmulas, por favor, anoten estos puntos que son bien importantes para que no tengamos ningún error con respecto a una anualidad vencida. Porque de pronto en las tareas y la experiencia nos ha enseñado en que los estudiantes tienden a poner valor, en lugar de valor presente le ponen el capital es y ya no se le conoce como capital porque en anualidad ya cambia un poquito el lenguaje. ¿Sale? Entonces anoten por favor estas consideraciones y ahorita continuamos. Reitero, si algo no es claro, háganmelo saber con toda confianza. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Nada más, Mario, a lo que me refiero con esto es que ya no está bien dicho que cuando estemos en una anualidad se le llame capital, sino se le va a llamar, ahora ya va a ser o se le llamará valor presente. Así lo vamos a conocer. Ya ves que siempre en todos los problemas que hacíamos, decíamos, a ver, ¿cuál es el capital? ¿Cuál es la tasa de interés? Ahora lo que vamos a preguntar es, ¿cuál es el valor presente? Nada más como cambia el nombre. No sé si con ello puedo responder a tu pregunta. Sí, nada es como cambio el nombre, no es así como otra cosa más compleja, sino nada más es el nombre que le damos en términos de anualidades.
Sí, nada más cambia el nombre a valor presente. Entonces, ya no es válido que, si por ejemplo, porque ya ven que ustedes luego me dicen cuando estamos en un problema, el capital es tanto, la tasa de interés es este valor. Ya no se vale decir es capital, sino ahora decimos el valor presente. Ok. Bueno, continuamos entonces. Vamos ahora a las formulaciones relacionadas a una anualidad vencida. Entonces, aquí en la anualidad vencida tenemos dos variables a encontrar. Una es el valor futuro, o que también aquí sí es válido que se le siga llamando monto, y el valor presente, ¿sale? Que ya no lo nombramos de la manera anterior, solamente decimos valor presente. Y vamos a poner nuestras respectivas fórmulas. Entonces déjenme utilizar aquí la parte de las ecuaciones. Ok, le voy a poner tamaño 20 y vamos a colocar aquí en color naranja. El monto es igual y bueno, a ver, espérenme, sería R por, y ahorita les defino todos los parámetros, R por sería fracción y tendríamos aquí, sería 1 más I elevado a la T potencia menos 1 sobre I. Esa es nuestra fórmula para obtener el monto o el valor futuro, ¿sale? Y la fórmula para obtener el valor presente, que reitero, ya no le podemos llamar capital, ya eso está mal dicho, sino es valor presente, va a ser de la siguiente manera. Tendríamos aquí va a ser C, aquí vamos a colocar, sería 1 menos, y aquí va a ser 1 más I elevado a la menos T. Es decir, ahora es como un exponente negativo, pero ahorita les enseño cómo es que se maneja. Y bueno, aquí vamos a poner de dónde. Y bueno, vamos a poner, sabemos que la M es el monto o el valor futuro. Aquí recuerden que de las dos maneras le podemos llamar. Siguiente, tendríamos que el otro parámetro sería la C, que ya lo conocemos. Este es el valor presente. Siguiente, tenemos aquí un nuevo parámetro al cual se le conoce como R, y esa R se le llama pago periódico o renta, ¿sale? Espérame, y ando ya confundiendo palabras, pago periódico o renta. Ahora, ¿por qué se le conoce como renta? Bueno, porque al inicio las anualidades empezaron por las rentas, es decir, esa es como que la historia que sufrieron las anualidades, todo empezó por medio de las rentas, porque desde el 70, del 50 hasta el 80, creo que podría afirmarlo, se hizo una revolución sobre los conceptos para la matemática financiera, para dar esta materia, y se llegó a la conclusión que los estudiantes comprenden más una anualidad si se le llama o se denota al pago periódico con una R y se le llama renta, porque lo usual que tienen es que ya ellos ya conocen cómo funciona un sistema de rentas. Si por ejemplo yo voy y rento en algún lugar, yo ya sé que ocupo de pronto el lugar por cierto tiempo, es una anualidad anticipada porque tengo que pagar al inicio, pero después de ese mes se le conoce como vencida. Entonces, evidentemente, pues sí, estamos como que jugando esos dos roles, pero ese pago periódico se le conoce, bueno, formalmente es pago periódico, pero también es válido llamarlo renta. Yo lo llamo más en como un pago periódico, pero evidentemente si ustedes dicen, bueno, pues me gusta más renta, ya es decisión de ustedes. Otra cosa que tenemos aquí es la famosa I, que en este caso, la I, recuerden, es nuestra tasa de interés. Y recuerden que aquí puede ser de índole simple o de índole compuesto, dependiendo de la naturaleza del problema. Y finalmente tenemos T, que no es otra cosa más que el periodo o tiempo. Y bueno, cabe resaltar que debe estar en las mismas unidades que la tasa de interés.
Muy bien, por favor, vayan anotando todas estas, bueno, son dos fórmulas en conjunto con sus especificaciones y ahorita vamos a hacer un ejemplo para abordar esta parte de la anualidad vencida. Reitero, si hay alguna duda, con toda confianza háganmela saber. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, a ver. Vamos entonces aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a ver nuestro primer ejemplo. Entonces vamos a poner anualidad vencida, ejemplos. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos nosotros el siguiente problema. Determina el monto y el valor presente de una anualidad de 1,570 pesos. Espérame tantito porque tengo que conectar mi computador. A ver, un momento. Ok, a ver. Una anualidad de 1,570 pesos. Mensuales. Durante 3 años y 4 meses. Al 16% anual capitalizable cuatrimestralmente. Ok. Bueno, fíjense bien. Vamos primero a encontrar los datos con los cuales contamos. Ahorita voy a tener primero el monto, lo voy a dejar aquí, pero primero vamos a ver todos los datos que están interviniendo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el pago periódico o la renta, que es R, es igual a 1,570. Ahí está. Tenemos también, o lo que nos hace falta, acorde a esta fórmula, es nuestra tasa de interés. La tasa de interés dice 16% y ojo, aquí aunque ya nosotros ya lo sabemos de la tarea anterior, es anual capitalizable. Eso significa
que es un interés compuesto. Por eso les decía, aquí es muy relativo si es un interés simple o si es un interés compuesto. ¿Y de qué va a depender? De la naturaleza del problema. Entonces, ojo, aquí, por ejemplo, sabemos que nuestra I, aquí va a ser I, es igual al 16%. Pero bueno, esta parte, bueno, el 16%, vamos primero a dividirlo con respecto a los cuatrimestres que hay al año. Entonces, nosotros sabemos que al año hay 3 cuatrimestres, porque recuerden que un cuatrimestre es un periodo formado por 4 meses. Entonces, primero vamos a dividir 16 entre 4 y esto nos va a quedar, tendríamos nosotros 16 entre 4 ahora, entre 3. Entonces, nos quedaría 16 entre 3. Tendríamos nosotros 5.33%, ¿sale? Y eso, de igual manera, lo vamos a tener que dividir entre 100. ¿Para qué? Bueno, porque con ello vamos a transformarlo en términos de decimal, no de porcentaje. Entonces, 5.33 entre 100 nos quedaría 0.0533, ¿vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí con respecto al cálculo de la tasa de interés? Bueno, y ahora vamos con la parte del tiempo. El tiempo es igual a 3 años y 4 meses. Ya me está adelantando. 4 meses, ¿vale? Maestro, Bien, dígame, Erika. ahí con la cuestión de el interés, el procedimiento va a ser al revés de como lo estuvimos haciendo en las actividades anteriores. ¿En qué sentido? Bueno, es que yo recuerdo que en las anteriores cuando decía que era por ejemplo, un 15% anual capitalizable cuatrimestralmente, yo tenía el procedimiento de que era primero el 15% sobre 100 y lo que resultaba se dividía entre los cuatrimestres. Que había al año. O arroja el mismo resultado. Arroja el mismo resultado. Ok, entonces es igual. Sí. Sí, porque si por ejemplo dividimos 16 entre 100, y esto entre 3, a ver, nos quedaría 0.050, bueno, 533. Arroja el mismo resultado. Ok. ¿Vale? Bien. Sí, Ahora, de nada. Ok, fíjense bien. Sabemos que en un año hay 3 cuatrimestres, porque recuerden que los cuatrimestres son periodos de 4 meses. Entonces, en 3 años estamos de acuerdo que habría 9 cuatrimestres más, y si son 4 meses serían cuatrimestres, serían 10 cuatrimestres. ¿Sí estamos de acuerdo todos aquí con la conversión? ¿A alguien no le quedó claro por qué? Sí, está bien, profe. Ok, bueno. Vamos entonces, ya una vez que ya tenemos los datos, vamos a sustituirlo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme cambiarlo de tonalidad y tendríamos nosotros, en vez de la R, son 1570. Aquí me quedaría 1 más I, que I vale 0.0533 elevado a la 10 menos 1 entre 0.0533. Esto va a ser igual, nos quedaría 1570 por, y tendríamos nosotros lo siguiente. En el primero sería 1.0533 elevado a la décima potencia, menos 1 entre 0.0533. Bueno, nos quedaría aquí como 1570 por, y tendríamos nosotros, sería, en el numerador tendríamos que va a ser
1.0533 elevado a la décima potencia, nos va a quedar 1.68. Menos 1 entre 0.0533. Ahí lo vamos haciendo desarrollado para que ustedes vayan comprendiendo a detalle. Entonces aquí el monto va a ser igual, déjenme cambiarlo de color a fin de que no repitamos tanto, y nos quedaría 1570 por, y bueno, si hacemos la diferencia en este caso, 1.68 menos 1 nos quedaría 0.68 dividido entre 0.0533. Y entonces esto nos quedaría 1570 por, y bueno, aquí en este caso, si nosotros, por ejemplo, decimos 0.68 entre 0.0533, nos quedaría una cantidad de 12.75. Y esto va a ser igual, sería 1570 por 12.75. Y esto nos quedaría una cantidad de 20,000, ya lo voy a poner en unidades monetarias, 20,017.5. Es decir, sería la anualidad, el monto de la misma sería de 20,017,50 centavos. ¿Vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto al cálculo del monto o el valor futuro. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenmelo. Ok, continuamos entonces. Bueno, y con estos mismos datos vamos ahora a calcular el valor presente. Entonces déjenme anotar la fórmula del valor presente que está en esta diapositiva. Voy a reemplazarla aquí. Y bueno, pues evidentemente tengo que hacer un cálculo muy parecido. Bueno, fíjense bien cómo nos va a quedar. Tendríamos nosotros que el valor de C, ok, a ver, en este azul lo vamos a colocar. Tendríamos nosotros que va a ser 1570, sería 1 menos 1 más la tasa de interés, que sería 0.0533, elevado a la menos 10, entre 0.0533. Y esto nos va a quedar como 1570 por, y tendríamos nosotros, sería 1 menos, y aquí nos va a quedar 1.0533 elevado a la menos 10, entre, tendríamos nosotros 0.0533. Por lo tanto, esto nos va a quedar igual a 1570 por, y tendríamos aquí como 1 menos, y déjenme elevarlo a la menos 10, sería 1.0533 elevado a la menos 10, nos quedaría 0.59 entre 0.0533. Así nos quedaría. Y vamos ahora a simplificar lo que está en el numerador de esa fracción. Por lo tanto, déjenme aquí, voy a ponerlo en otra tonalidad. Nos quedaría, ok, yo creo que en color negro está bien.
tendríamos nosotros que el valor presente es 1570 por, y me quedaría en este caso 1 menos 0.59, nos quedaría 0.41 dividido entre 0.0533. Y esto nos va a quedar igual a 1570 por, vamos a dividir 0.41 entre 0.0533 y nos quedaría 7.69. Y bueno, en este caso va a ser igual, sería, vamos a ponerle ya las unidades monetarias y nos quedaría 1570 por 7.69, nos quedaría como 12.073.3. Y noten que este sería el cálculo para el valor presente. Ojo, otra cosa importante a mencionar es que siempre el valor presente debe de ser más pequeño que el monto o el valor futuro. Eso ya lo sabemos por la parte de interés simple e interés compuesto que hemos visto en estas dos últimas clases. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Reitero, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Bueno, anótenlo por favor y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno. Continuamos entonces. Vamos a otro problema. Nos dice determinar el monto y el valor presente de una anualidad de 2,275 pesos mensuales. Sí lo vamos a poner así. Durante 6, vamos a ponerle 6.5 años. Al 12% anual capitalizable bimestralmente. Ok, bueno, fíjense bien, vamos entonces aquí a reconocer primero los parámetros, pero también, bueno, déjenme borrar la parte del cálculo del valor presente porque primero voy a hallar el valor futuro o bien el monto. Bueno, fíjense bien. Ahí está mi fórmula. Bueno, el pago periódico o renta es de 2,275 pesos. Y me dice
durante 6.5 años. Entonces, a ver, sería 6.5 años, que ahorita vamos a hacer la conversión. Ahora, vamos a hacerlo al revés para que notemos que va a ser lo mismo, Erika, ¿sale? Si tenemos aquí 12%, primero pues vamos a dividirlo entre 100, sería 12% entre 100%. Esto nos quedaría, ya es un número, y bueno, nos quedaría que 12 entre 100 sería 0.12. Y esta parte vamos a tener que transformarlo, 0.12 entre, ¿por qué? Porque como dice aquí en nuestra redacción, anual capitalizable bimestralmente, significa que tenemos que preguntarnos cuántos bimestres hay en un año. Entonces, evidentemente son 6, porque recordemos que un bimestre es un periodo comprendido de 2 meses y al año hay 12 meses, entonces sería dividirlo entre 6. Por lo tanto, esto va a ser 0.12 entre 6, nos quedaría como 0.02. Y esa sería nuestra tasa de interés. Reitero, esta ya está en bimestres. Ahora, el tiempo o periodo, como son 6.5 años, entonces tendríamos que ver en 6.5 años cuántos bimestres tenemos. Entonces, por ejemplo, en términos de 6 años, si lo ponemos así, en 6 años, por año sabemos que hay 6, serían 6 y tenemos son 6 años, por año son 6, serían 36. Serían 36 más y en el medio año, ¿sale? Nos quedaría que hay 2.5. ¿Dudas? Y bueno, esto es igual a 38.5. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. Ok. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos aquí el tiempo que son 38.5 bimestres. Bueno. Vamos ahora con la parte del cálculo de nuestro valor futuro o bien el monto. Este lo vamos a hacer, por ejemplo, ok, en este como rosa. Sería 2.275 por, y me quedaría 1 más i, pero i es 0.02 elevado a la 38.5 menos 1 entre 0.02. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2.275 multiplicado a ¿quién? Nos quedaría en este caso, en el numerador, sería 1.02 elevado a la 38.5 y aquí sería menos 1 entre 0.02. Por lo tanto, nos quedaría 2.275 multiplicado por, y tendríamos aquí 1.02, a ver, voy a elaborarlo, sería 1.02 elevado a la 38.5, nos quedaría la cantidad de 2.14. 2.14 menos 1 entre 0.02. Quedando entonces lo siguiente, déjenme aquí, voy a mover este resultado un momento, voy a copiarlo aquí abajo y voy a darle continuidad al trabajo. Entonces nos quedaría aquí, vamos a ponerlo en este como color carmín, tendríamos 2.275 por, y tendríamos lo siguiente, sería aquí 2.14 menos 1, nos quedaría 1.14 entre 0.02, sería igual, y tendríamos 2.275 multiplicado por, y bueno, sería 1.14 entre 0.02, nos quedaría 57. Entonces, nos quedaría igual a, vamos a poner las unidades monetarias, y serían 2.275 por 57, nos quedaría un valor de 129.675. No hay que espantarnos del resultado porque si estamos hablando de periodos capitalizables bimestralmente y aparte el tiempo es demasiado, 6.5 años, evidentemente debe de ser una cantidad grande, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta?
¿Ha sido todo claro? Sí, profe. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, por más mínima que sea, díganme. Les juro que no me enojo. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Perfecto, entonces, bueno, pues este sería el cálculo para el monto o el valor futuro. Vamos ahora a calcular el valor, el valor presente. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Ok, déjenme duplicar diapositiva. Y bueno, aquí vamos a anotar la fórmula del valor presente. Muy bien. Ok, entonces para el valor presente nos quedaría, en este caso, la cantidad de 2,275 por, y tendríamos nosotros que va a ser 1 menos, es 1 más 0,02 elevado a la menos 10 ahora, menos 38,5, todo esto entre 0,02. Y esto va a ser igual a 2,275 por, y nos quedaría, sería 1 menos, y aquí me quedaría 1,02 elevado a la menos 38,5 entre 0,02. Y esto va a ser igual a 2,275 por, y nos quedaría como 1 menos, y bueno, pues acá sería 1,02 elevado
1.02 elevado a la menos 38.5, lo cual nos quedaría 0.46. Muy bien, entre 0.02. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Pues lo que vamos a hacer es justamente el hecho de la operación en el numerador, quedando entonces del siguiente modo. Nos quedaría el valor presente, sería 2.275 y sería en este caso, sería aquí abajo 0.02 y arriba sería 1 menos 0.46, nos quedaría el resultado de 0.54. Y bueno, si dividimos estas dos cantidades, nos va a quedar 2.275 multiplicado, sería 0.54 entre 0.02, nos quedaría 27. Y entonces, si nosotros multiplicamos esta cantidad, nos quedaría en términos de unidades monetarias, sería 2.275 por 27, tendríamos nosotros la cantidad de 61.425, en contraste con la otra cantidad que son 129.675, aquí nos da la cantidad de 61.425, insisto, es grande, pero porque el periodo de tiempo es también extenso. Pero no hay que olvidar, de todas maneras, que el valor presente siempre debe de ser menor al monto, ¿sale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bien, continuamos entonces. Bueno, vamos a otro ejercicio. Fíjense bien, déjenme aquí colocarlo.
Aquí está, determina el monto y el valor presente de una anualidad de 3,480 pesos. Quincenales durante 2.5 años y vamos a ponerlo así, 15% anual capitalizable quincenalmente. Bueno, vamos primero a obtener la parte del monto o el valor futuro. Para ello, déjenme tomar la fórmula asociada. Voy a tomar este como base, pero ahorita le cambio los datos. Ok, a ver. Tendríamos nosotros que la parte del pago periódico es de 3,480 pesos. Y dice la tasa de interés es 15%, entonces nos quedaría 15 dividido entre 100 nos quedaría 0.15. Y ese 0.15 lo vamos a tener que dividir por otro número, pero ese número va a devenir de cuántas quincenas hay en un año. Si sabemos que las quincenas son periodos de 30 días ahora, de 15 días, entonces estamos de acuerdo que por mes habría 2 quincenas y como 12 meses es un año, entonces habría 24 quincenas en un año. Por lo tanto, esta cantidad se va a tener que dividir entre 24 y nos quedaría de la siguiente manera. Sería 0.15 entre 24, nos quedaría la cantidad de 0.006. Así lo vamos a dejar, que sería 0.006. Ajá. Y nos quedaría que el tiempo está dado en 2.5 años. Entonces, ojo, ¿cuántas quincenas habrá aquí? Pues si sabemos que al año tenemos, serían 24 quincenas, entonces vamos a tener que multiplicar esta cantidad, sería 2.5 multiplicado por 24. ¿Por qué? Porque por cada año hay 24 quincenas. Entonces nos quedaría 2.5 por 24, nos quedaría 60 quincenas. Y bueno, en este sentido vamos entonces a sustituir los datos y nos quedaría 3,480 por y nos quedaría de la siguiente forma. Sería 1 más 0.006 elevado a la 60 menos 1 entre 0.006. Por lo tanto, esto es igual a 3,480 multiplicado por ¿cuánto? Nos quedaría, en este caso, sería 1.006 elevado a la 60 menos 1 entre 0.006. Y bueno, nos quedaría aquí como 3,480 multiplicado por ¿cuánto? Bueno, pues nos quedaría en este caso como, a ver, vamos a desarrollarlo porque a la 60 no lo puedo hacer de manera mental, 006 elevado a la 60 potencia sería 1.43. 1.43 menos 1 entre 0.006. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle aquí, déjenme cambiarlo de color, a ver, así lo ponemos, sería 3,480 multiplicado por ¿cuánto? Sería la diferencia, sería 0.43, vamos a ponerle así, 0.43 entre 0.006. Y bueno, esto nos quedaría 3,480 por, y sería 0.43 entre 0.006 y esto nos quedaría 71.66. De tal manera que cuando lo multiplicamos y anotamos las unidades monetarias, 71.66 por 3,480, nos quedaría la cantidad de 249,376.8. Y este sería el monto de esa anualidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos. Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Bien, anótenlo para que podamos continuar.
Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bien, y bueno, derivado de estos mismos datos, vamos a calcular el valor presente. Para ello, déjenme quitar estas fórmulas, bueno, estas fórmulas y sus respectivos desarrollos, y voy a traerlas del valor presente. Ok, entonces nada más vamos a cambiar los datos. Por lo tanto, R, que es el pago periódico, la renta, sería 3,480 multiplicado por ¿cuánto? Sería 1 menos y sería 1 más 0,006 elevado a la menos 60. Todo esto entre 0,006. Muy bien. Y esto nos va a quedar igual. Sería 3,480 multiplicado por ¿cuánto? Nos quedaría 1 menos, y aquí nos va a quedar 1,006 elevado a la menos 60 dividido entre 0,006. Y esto va a ser igual a 3,480 por, y sería fracción, tendríamos nosotros que va a ser 1 menos, y vamos a calcular 1,006 elevado a la menos 60. Por lo tanto, eso nos va a quedar 0,69 entre 0,006. Y bueno, vamos a hacer la respectiva diferencia y nos quedaría 3,480 por, y tendríamos acá, sería 1 menos 0,69, 1 menos 0,69, nos quedaría 0,31 entre 0,006. Y bueno, esto va a ser igual a 3,480 por, y bueno, aquí nos quedaría 0,31 entre 0,006. Tendríamos nosotros que va a ser 51,66. Y al multiplicarse y, por supuesto, colocarle las unidades monetarias, sería 3,480 por 51,66. Nos quedaría como 179,776,8. ¿Sale? Y ese sería el valor presente, que insisto y nuevamente reitero, debe de ser menor, aquí por supuesto es menor al monto o al valor futuro, porque aquí son 249,376, y aquí tendríamos que va a ser 179,776,8. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, maestra. Ok. Muy bien. Anótenlo, por favor, porque ahorita vamos a hacer algunos comentarios con respecto a este tipo de problemas.
Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, muchachos, fíjense bien. En esta parte que ya hemos hecho varios ejemplos relacionados a las anualidades, algo interesante y algo que nadie me preguntó, pero sí se los quiero comentar para que no haya problemas en la tarea, es la parte de la cantidad de decimales que vamos a tener que tomar a fin de que nos salga un resultado o que no nos quede algo relacionado al cero. Porque miren, sucede que si aquí, por ejemplo, y justamente este lo dejé al final, si nosotros tomamos la parte decimal y si consideramos solamente dos cifras después del punto, pues evidentemente me quedaría 0, 0. Entonces aquí al sustituir 0, 0, 0, 0, los consiguientes, sabemos que al dividir nos va a marcar un error matemático. Entonces, ¿cuál es la clave o la idea aquí? Si vemos que después del punto hay dos cifras, pero las dos no son 0 de manera simultánea, entonces así lo dejamos. Es decir, por ejemplo, hace un momento cuando calculamos para el valor presente esta división, nos quedó 51.66 y noten cómo aquí lo dejé con dos cifras después del punto, justamente porque no son ceros. Ahora, si sucede el caso aquí de que cuando dividimos 0.15 entre 24 nos queda dos ceros, o sea, después del punto son dos ceros, se toma la tercera cifra. Entonces vamos a estar tomando de 2 a 3 cifras, pero ¿de qué depende la elección? Depende que no nos queden ceros ceros, porque si no ahí sí tendríamos problemas, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a la aclaración que acabo de hacer. Entonces se toma entre 2 a 3 cifras. Por ejemplo, cuando yo he dado esta materia y en particular este tema, me comentan los estudiantes, pues yo no me complico, voy a tomar 3 cifras y se acabó. Está bien, no hay ningún problema. Pero reitero, si no es de ese estilo, pues entonces tomen 2 y si les salen 0, 0, tomen 3. ¿Sale? Bien. Maestro, ¿Dudas, muchachos, con respecto a las anualidades? maestro, Dígame, Erika. de hecho, en el primer ejemplo que nos dio, Ujú, yo noté que en el interés sí tomó 3 cifras y eran numéricas las 3. ujú. Da como resultado 0.533. Exactamente. Lo di por hecho porque en los ejercicios anteriores del tema anterior yo le hice esa pregunta y usted nos dijo que en ese tema se iban a usar solamente 2 cifras y que Ujú. ya en los anteriores sí se iban a usar 3. Exactamente. Ujú. Pero va dependiendo de la complejidad del problema. Entonces yo sugiero, si no se quieren complicar, en este de anualidades tomen 3 y ya. Ujú. Perfecto. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda adicional? Bueno, déjenme, voy a dar una introducción a la parte de las progresiones y que las voy a incluir en esta tarea, pero nada más para que ustedes encuentren como que ciertos términos, que eso es lo que vamos a ver ya a detalle en nuestra siguiente sesión. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Ok. Progresiones o sucesiones numéricas. A ver, aquí se me fue el acento. Numéricas, ahí está. Bueno, fíjense bien. ¿Qué es esto de las progresiones? Bueno, pues las progresiones son números en forma de lista que llevan una regla de correspondencia. Esas son las progresiones o sucesiones numéricas. Ojo, aquí lo llamo de ambas maneras, aunque sí quiero aclarar que en matemáticas financieras se le conocen como progresiones, pero al final son sucesiones. Y bueno, aquí las clasificamos en dos tipos. El primer tipo son las sucesiones aritméticas. ¿Cuáles son las sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas? Son aquellas que para pasar de un término a otro
se tiene que sumar o restar. Y tenemos en el otro caso las sucesiones o progresiones geométricas. ¿Cuáles son ellas? Son aquellas que para pasar de un término a otro se tiene que multiplicar o dividir. ¿Sale? Entonces, vamos a algunos ejemplos. Bien. Vamos a suponer, bueno, vamos a ponerle aquí, voy a dar dos ejemplos, pero le voy a poner la instrucción general para los dos. Determina el término siguiente de la progresión. Bueno, fíjense bien. Por ejemplo, en la primera que lo voy a enumerar con letras, tendríamos que va a ser A, tendríamos que va a ser 3, 8, 13, 18, 23 y continúa, ¿sale? Aclaro, estos tres puntitos, déjenme ponerlo así. Los tres puntos indican que la progresión sigue. Déjenme ponerlo aquí en otra tonalidad. Ahí está. Bien, en el inciso A tenemos que determinar cuál es el término que sigue. Pero si nos damos cuenta, en este caso tenemos nuestra progresión, dice 3, 8, 13, 18, 23. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta es en lo siguiente, que para pasar del 3 al 8, lo que se hizo fue sumar 5. Del 8 al 13, de igual manera se sumó 5. 13 más 5 es 18 y 18 más 5 es 23. Por lo tanto, el término siguiente, 23 más 5, me quedaría 28. Este sería el término siguiente que lo voy a señalar en color rojo, ¿sale? Entonces ya tendríamos nosotros, y ojo, acá déjenme esta parte moverlo aquí, eso es independiente, son los tres puntitos, y bueno, eso es una sucesión o una progresión de índole aritmético, porque para pasar de un término a otro, tuve que sumar o restar, que bueno, en su defecto, tuve que hacer lo que sumara. Bien, vamos con la segunda sucesión o progresión. Tendríamos nosotros lo siguiente. Sería B. Tendríamos en este caso, sería 672, 336, 168, 84 y bueno, vamos a tener aquí los tres puntitos que nos indican que sigue. Si nos damos cuenta, aquí nuestra progresión va a disminuir de manera considerable, pero esa disminución se da mediante una operación. ¿Y qué operación es? Es una operación de división, porque si queremos pasar del 672 al 336, lo que hay que hacer es dividir entre 2, es decir, 672 dividido entre 2 nos queda 336. Y 336 dividido entre 2 nos quedaría 168. Y 168 entre 2 nos quedaría 84. Y entonces yo tengo que dividir 84 entre 2, lo cual nos quedaría 42. Entonces aquí tendríamos 42. Y justamente se le conoce como una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque para pasar de un término a otro, yo tuve que utilizar la división, que aclaro, se refiere tanto a multiplicar o dividir, pero aquí en particular hemos comentado la parte de la división. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, ustedes indíquenmelo. Está claro, maestra. Ok,
Muy bien. Bueno, pues termínalo de anotar, por favor, porque me falta hacer comentarios para finalizar nuestra clase del día de hoy. Bueno, fíjense bien. En la tarea de esta semana, aparte de incluir las anualidades, voy a pedirles que determinen el término siguiente. Y aquí, bueno, no lo hice, pero lo voy a poner. También tienen que especificar qué tipo de progresión es. Entonces voy a ponerlo, ok, voy a ponerlo aquí, aritmética, que justamente es la primera. Ahí está. Y la segunda es geométrica, porque tuvimos que multiplicar o dividir. ¿Sale? Así va a consistir la tarea con respecto a esta parte de las progresiones. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Ok, bueno, la retroalimentación de sus trabajos las haré entre hoy y mañana. Ya ustedes ya saben cómo es la manera en cómo les doy los comentarios de su tarea, asimismo también la calificación. Y la tarea la voy a subir para mañana antes de las 10 de la mañana. Recuerden que la siguiente semana es nuestra última sesión del módulo y allí mismo, aparte de darle continuidad a este tema que me falta y ver todos los pormenores porque tenemos que encontrar la fórmula del mismo, les voy a indicar mediante un cronograma de actividades cómo va a estar el proceso del examen final, la entrega de calificaciones. Ya saben que debemos de colocar de pronto la lista de los no aprobados y darles un tiempo margen para que ustedes hagan algún tipo de aclaración o tengan alguna duda con respecto a cómo se evalúa. Pero ya esa parte del cronograma yo se las voy a explicar en la siguiente sesión. De mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el día sábado. Sigan disfrutando de su día y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente, profe. Hasta luego. Gracias, Bonita profe. tarde a todos. Igualmente.